Muy buenos días, hermanos. Que Dios nuestro Padre los bendiga. Que en este día podamos crecer un poco más en su gracia y amor. Leamos Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Otra versión también dice: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Nos encontramos con uno de los versículos que confrontan en gran manera la vida del creyente. Al menos esto me sucedió cuando leía comentarios y escuchaba mensajes sobre lo que escribió Pablo. Me asombraba al ver que Dios me abre los ojos, al entender un poco más en que la obra que comenzó y lleva en mí e irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo no será abandonada. Me asombro al contemplar que un Dios tan grande murió por el pecador que era y soy, por ser fiel a quien en muchas ocasiones no lo es. Me quedo sin palabras y es para mí causa de un gran y profundo asombro. Filipenses 1:6 es un versículo que nos recuerda diariamente que aquel que comenzó la buena obra jamás la abandona, jamás. Quizás nos encontramos en un momento de nuestra vida donde tenemos duda acerca de la permanencia de Dios. Dudamos acerca de su obrar. Quizás nos preguntamos: ¿va a continuar Dios a pesar de esto? ¿Irá a continuar a pesar de lo que hice? ¿A pesar de que no responde ante mis oraciones? ¿A pesar de que dudo? Y la respuesta es un rotundo sí. Y no solamente estas dos letras, sino que Dios es aún más específico para que desechemos la duda, nos quitemos de nuestra mente nuestras suposiciones vacías de verdad y nos dejemos abrazar por los brazos de nuestro Padre. Notemos que Pablo comienza diciendo: estando persuadido de esto. La otra versión dice: estoy seguro de que Dios. Y Pablo estaba totalmente convencido de que Dios no solo había comenzado, sostenido y continuando la obra en la vida de los hermanos en Filipos, sino que también la llevaba en buen término, perfeccionándola día a día, hasta el día en que el Señor Jesucristo regrese. Veamos en el versículo 5, donde dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aquí también podemos ver y apreciar cómo Dios continuó la obra de los hermanos en Filipos, aún luego de la partida de Pablo y en su ausencia, porque la obra no era de Pablo, el crecimiento no era de Pablo, sino de Dios. Cuando leemos en el versículo las palabras comenzó y hasta el día, nos hablan al menos de tres cosas que me gustaría en las que podamos meditar en esta mañana. La primera, el momento en que Dios comenzó la obra en nosotros. No fue cuando lo buscamos, sino cuando nos encontró. No descubrí la verdad, sino que la verdad se presentó en mi vida y abrió mis ojos y mis oídos. No fue más que creer en la voz que me dijo: de tal manera te amé, que la vida de mi hijo puse en aquel madero, y tu castigo fue sobre él. El comienzo de una obra que cambió totalmente mi posición frente a Dios. En segundo lugar, al leer estas dos palabras, se nos da a entender que estamos en un proceso.
proceso en el que Dios irá perfeccionando, llevando a buen término su obra, proceso en el que el andar de nuestro peregrinaje tendrá pasos cada vez más parecidos al de aquel que dejó los cielos y que se humilló y dio su vida para venir a buscarnos. En este proceso, en medio de nuestras pruebas, es que debemos confiar en Él para renovar nuestras fuerzas y que, aunque estas fuerzas ni siquiera son nuestras, son de Él. Para recordar también que el nombre de nuestro Dios es Jehová Jireh. Recordar que cuando hayamos pecado debemos confesar nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y volvernos a aquel que es el único que sabe cómo llevar la obra a buen fin. Puede que de forma equivocada veamos nuestra vida y este proceso con ojos de decepción. Y es donde tengo presente que más de una vez me pregunté, ¿puede mi vida detener la obra de salvación que Dios inició, lleva a cabo y un día terminará? La pregunta puede llegar a ser retórica dado los verbos empleados, pero no quita el hecho de que fue una pregunta que en su momento me hice. Llevando esta apreciación a un plano de construcción, siendo más específico y entrando al tercer punto, que es poniendo nuestra mirada en el dueño de la obra, detengámonos a pensar en la construcción de un edificio. Los encargados de limpiar el terreno se aseguran de que la superficie esté y sea propicia en todo aspecto para una eficiente construcción. Al segundo día que pasamos por enfrente de esta construcción, no vemos que han llegado al tercer piso. Ni siquiera la han terminado. Pero acorde pasan los meses y al cabo de un año podemos ver grandes avances. Hasta llegaría a suceder que nos encontremos con el edificio terminado. En mi caso me gusta detenerme a ver y apreciar, aunque sea unos minutos, el exterior del edificio. Los detalles que tiene, la estética, el diseño exterior, sus ventanas, sus puertas. Quizás sea un poco chusma, pero me gusta apreciar una buena construcción. Y no fue este edificio producto sino de detallados cálculos en todo aspecto, desde la medida del hierro a utilizar hasta la cantidad necesaria de cemento a mezclar. Ahora, él o los responsables de la obra no decidieron comenzar la construcción sin antes ver el costo de lo que significaría llevar a cabo la obra como iba. Hoy en día tienen programas que permiten ver de tal forma una réplica casi exacta de los detalles que les gustaría ver hasta su proyecto en la etapa final. Y lo mismo sucede con Dios y con nosotros. En principio Dios vio nuestra condición y cuán separados estábamos de Él, pero aún así decidió acercarse. Él vio el costo de lo que significaría comenzar su obra, y eso no lo detuvo. Dios no solo vio nuestro último tropiezo antes de conocerle, cada prueba por la que pasamos siendo sus hijos. Él vio cada momento, cada aspecto, cada victoria, cada derrota, y aún así, a pesar de ser pecadores, decidió pagar el precio, llamarnos y un día comenzar la obra. Comenzar su obra. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué hermoso y cuán sorprendente es cuando nos detenemos no solo
en los 3 puntos mencionados, porque en fin es una mirada general y concluye en que Dios, quien comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es fiel. Hermano, no tenés que confiar en la circunstancia, en tus pequeñas fuerzas. No mires tu debilidad, confía en Él. Tenemos que cada día llevar esta decisión que cambia totalmente la manera de llevar adelante el día que nos espera. Y terminando con la meditación de hoy, me gustaría responder a aquella pregunta. ¿Puede mi vida detener la obra de salvación que Dios inició, lleva a cabo y un día terminará? No, porque no dependió de nosotros que haya comenzado, y mucho menos dependerá que se interrumpa por nuestra falta de fe o nuestra falta de obediencia. Que en este día las circunstancias no nos desvíen de ver a Dios. Y una última pregunta. Ahora que sé estos detalles y que Dios continúa su obra a pesar de mis errores, de mi falta de fe, ¿eso significa que a mí no me hace falta hacer nada o no se espera nada de mí? Si la respuesta a esto fuera un ilógico sí, entonces ¿qué sentido hay que Dios en la eternidad pasada haya planeado un día específico para que su Hijo Jesucristo regrese a buscarnos? ¿Qué sentido tiene que nos hiciera esperar hasta ese día? Lo que verdaderamente significa es que tenemos que involucrarnos en su obra, porque Dios no está remodelando el edificio que está en el centro. No, Él se interesó por vos y por mí. Se interesó y lo dejó claro. Y también deja claro cómo debemos conducirnos, ahora que cada paso que damos nos acerca cada vez más a ese glorioso encuentro con nuestro Salvador. El hecho de ser peregrinos en esta tierra nos lleva a confiar en Él. Significa que creo y mis actos son llevados por la decisión de escuchar su voz y desechar cualquier otra. Que podamos en este día dar pasos que lo reflejen más a nuestro Señor. Pasos de una vida de santidad, de confianza. Que en cada paso que demos pensemos, estoy persuadido de esto. Dios, quien comenzó su buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, Él no te desecha. Él cada día busca restaurarte. El interés que tiene por vos y por mí es tan profundo y es tan personal en cada uno de nosotros. Escuchaba en un mensaje que hacía hincapié sobre la perseverancia en esta obra, sobre nuestra perseverancia. Y sin dudas que Dios se encarga también de ayudarnos con esto, porque Él renueva nuestras fuerzas cada día y nos dice en qué aspectos de nuestras vidas usar las fuerzas que nos da. Agradezcamos por la perseverancia de ayer. Busquemos a Dios por la perseverancia de hoy y confiemos en Él por la perseverancia de mañana. Él dijo, separados de mí nada podés hacer. Espero que podamos en este día meditar en esto y, como mencionaba en esta última parte, agradecer por todo lo que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo. Hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un bendecido día.